Buenas tardes, iglesia. Que Dios les bendiga. Nos da mucho gusto llegar a sus hogares a través de esta transmisión. Nos da mucho gusto también a todos los que siguen el ministerio de Ribera del Quebar. Queremos decirles que estamos orando por cada uno de ustedes. Los días que estamos viviendo no son días fáciles, son días difíciles. La enfermedad verdaderamente es real. La gente que no se encuentra enferma se encuentra en desesperanza, y después vemos un puño de gente que se encuentra en desempleo, pero también vemos un grupo de gente no con fe, con arrogancia, creyendo que Dios les da una protección de una forma particular y de una forma especial. Pero la Biblia nos enseña, iglesia, de una manera muy que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Dios nos tiene en sus manos. Cuando nuestro tiempo termina, tenemos nosotros que aprender a glorificar el nombre de Dios. Hoy les queremos dar la bienvenida a esta sesión de consejería pastoral. No hemos estado muy activos por salud física. Queremos hablar un poquito acerca de lo que es una creencia tóxica que viene como resultado de una fe tóxica. Sí tenemos nosotros que pensar, ¿hay creencias espirituales tóxicas? Y esas creencias espirituales tóxicas vienen por una fe tóxica. ¿Y esa fe tóxica de dónde viene? Quiero que pensemos pues entonces un poquito. Mire, Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, concentró tanto su atención en el problema de un abuso, de un mal uso de la autoridad espiritual, y ese mal uso de la autoridad espiritual fue el único mal social, porque en tiempo de Jesús era un problema social. Fue el único mal social contra el que él desarrolló una plataforma de defensa: el mal uso de la autoridad espiritual. Esto fue el único problema espiritual que expuso públicamente. El mal uso de la autoridad espiritual, Jesús lo expuso, lo segregó, lo separó, lo partió y dio a conocer a la gente su contenido tóxico, de cómo es que se estaba desarrollando este mal social, y se opuso a ese sistema de mal uso espiritual una vez y otra vez y otra vez. Y entonces resulta asombroso cuando nosotros descubrimos esta verdad al recordar que la cultura en la que Jesús vivía estaba plagada de serios males sociales. Muchos males sociales. Único expuesto, el mal uso de la autoridad espiritual. ¿Había criminales? Sí. ¿Había prostitutas? Sí. ¿Había ladrones? Sí. ¿Había malos gobernadores? Sí. ¿Había una opresión del gobierno extranjero, de Roma en este caso? Sí. Pero el único mal social que Jesús expuso, lo volvemos a recalcar, fue el problema del mal uso de la autoridad espiritual que ejercían los fariseos. Jesús nunca hizo
una manifestación pública alguna en contra de la esclavitud. Había esclavos, sí. Tampoco hubo un sermón alguno en contra del racismo. Tampoco Jesús nunca nos habla de un sermón que hablara acerca de la pugna entre las clases sociales. No hubo un sermón en contra del terrorismo que se estaba gestando en aquel tiempo. No hablaba teológicamente acerca de la ocupación militar que Roma tenía. No hablaba acerca de la corrupción del gobierno, y todos estos eran males que sí existían, hermanos. Pero mire, iglesia, miren, amigos, el mal social al que Jesús sí lo señaló con el dedo, lo expuso en la mesa de trabajo, lo separó en partes, dijo: este va a estar aquí, este aquí, este aquí, este aquí, tenemos que apelarlo. Es el tema, nuevamente lo voy a decir, del mal uso de la autoridad espiritual. No dijo una sola palabra en contra del aborto o el asesinato de los niños, ni tampoco de la homosexualidad. Tampoco dijo una sola palabra en contra de la explotación femenina. No hubo ni siquiera alguna enseñanza lejana. Había otros problemas muy apremiantes en la época, pero sí tenemos muchos registros de la forma como Jesús no toleraba el mal uso de la autoridad espiritual. Nosotros hoy en día, la iglesia cristiana, yo no digo que esté mal que nos manifestemos en contra jamás del aborto. No estamos a favor del aborto. Estamos a favor de salvar las dos vidas si en lo que esté de nuestras manos. No estamos a favor de la comunidad del arco iris, más estamos a favor del matrimonio heterosexual y tradicional. No estamos a favor de que a los niños se les dé el permiso para que a los 8 o 9 o 10 años se les dé el permiso para que, si ellos quieren cambiar su nombre en el registro civil o cambiar su identidad sexual en el registro civil, lo puedan hacer. No podemos permitir eso. No estamos de acuerdo. Un niño de 8 años no sabe si comprar Chetos o Doritos. Menos va a tener una capacidad para enfrentar una decisión de por vida a esa edad. Sin embargo, aun cuando no estamos de acuerdo, se está siendo una resistencia en contra de todo esto. Y es bueno. Y me uno a la causa. Y me uno a todos mis hermanos que están luchando en contra de esto. Pero no nos debemos de olvidar que los problemas que aquejaban a nuestro amado Jesús en aquel tiempo, cuando había un mal uso en la autoridad espiritual, es un problema que sigue aquejándonos a nosotros en la iglesia hoy en día, y sigue habiendo un mal uso en la autoridad delegada a los siervos. Mire, los líderes religiosos en el tiempo de Jesús se sentían incómodos, evidentemente incómodos, cuando se encontraban con el Señor, porque los líderes que son adictos a la religión, ¿lo está escuchando usted? La palabra clave y que quiero subrayar es la palabra adicta a la religión. Son personas quebrantadas que han sustituido una relación profunda y verdadera con Jesús. ¿Cómo la sustituyeron? La sustituyeron, iglesia, por un rol, por un título, por una posición de poder, por una posición de liderazgo. ¿Con cuál objetivo?
con el objetivo de suplir sus necesidades que no han sido subsanadas. Es decir, la gente tanto en el tiempo de Jesús como en el tiempo de nosotros, en este problema que es espiritual, social y psicológico y teológico, no solamente un problema del tipo social, al que algunos gobernadores en su mente entenebrecida, algunos políticos en mente entenebrecida, tratan de darle cierta salida y cierta solución cuando sabemos que no es la causa. Bien, perfecto, en este momento no nos vamos a meter. Hay ministerios que están en contra y que están luchando en contra de que se legalice el aborto, de que se legalice la unión de personas del mismo sexo, la legalidad del cambio de sexo en chavitos muy pequeñitos en edad y en concepción de la realidad. Pero en este momento lo que a nosotros nos ocupa es tantos pastores, tantos hombres, tantas mujeres, tantos ministros que han sustituido la relación con Cristo, la relación personal, la relación de amistad, la relación de devoción por un rol, por un título, por un cargo jerárquico en su denominación, y que buscan de esa manera suplir la necesidad emocional que solamente en la relación con Cristo van a poder ser suplidas. Y esto, mis amados hermanos, nosotros debemos entenderlo. ¿Por qué? Porque una creencia tóxica viene como resultado de una fe tóxica. Y una fe tóxica es enseñada por una persona tóxica. Una persona tóxica es una persona que se encuentra tan lastimada internamente, pero que hace uso, pero que apela a tener una posición de liderazgo, apela a tener un cargo eclesiástico, apela a tener muchos grados académicos, un reconocimiento ministerial muy hermoso, y que descuida lo que verdaderamente es la esencia, no del ministerio, de la vida cristiana y de la vida espiritual de cualquiera de nosotros que hemos puesto nuestra fe en Cristo. ¿Qué es eso? Una relación personal con el Dios verdadero. Entonces, tenemos que entender nuestras motivaciones y debemos entender que habemos muchos que estamos en el pastorado, que no somos malos, que nos estamos esmerando, que nos estamos esforzando por predicar a Cristo, mis hermanos, con salud y en enfermedad, y a veces con dinero y sin dinero, a veces tristes y a veces contentos, a veces con una alteración en el estado anímico por las preocupaciones de la familia, por el funeral de algún familiar, por el luto de algún pariente. Y nos hemos esmerado. Y hay muchos pastores que se están esmerando por servir a Cristo, aun cuando están enfermos, aun cuando no perciben un sueldo, y que en su iglesia hay mucha gente que no están dispuestos a apoyar con sus ofrendas y mucho menos con sus diezmos. Y algunos otros dicen, el pastor está muy joven, que se vaya a trabajar porque todavía está joven y lleno de vida, porque yo mi diezmo no se lo voy a dar a él. Yo recuerdo a un fulano que en mi primer pastorado le dijo a una persona de la congregación, yo prefiero darle mi dinero
a las prostitutas que el diezmo al pastor. Si usted hoy me pregunta qué fue de ese hombre, lo único que le voy a decir es que en el camino del Señor no se encuentra. Otro dijo, si cuando a mí me hablaron de Cristo me hubieran dicho que yo tenía que diezmar, mejor ni me conviene. Pero habemos muchos hombres de Dios, mis hermanos. Y no lo digo a favor mío, iglesia querida. Lo digo por todos mis hermanos que a donde llegue este video van a estar viéndolo y se van a dar cuenta, esperando que reflexionen, que apoyen a su pastor, que apoyen a su pastora en los momentos difíciles, en los momentos alegres, en los momentos de mucho trabajo o de mucho cansancio, que puedan entender que habemos, que hay, que allá o allá hay muchos pastores que se están dando por ustedes. Sin embargo, así como hay pastores de todo corazón que Dios pone en un lugar y que perciban o no perciban, siguen predicando la verdad, hay muchos pastores, hay muchas personas que se han autonombrado, que ejercen un liderazgo, que tienen una capacidad de oratoria extraordinaria, que tienen una personalidad singular y que esto les ha ayudado para alcanzar algunos propósitos oscuros o tóxicos. Yo recuerdo en mi trabajo llegó una persona y dijo, soy la mamá, me dijo esta señora, soy la mamá del pastor. Le dije, señora, ¿cómo está fulanito de tal? Y le llamé por el nombre de esta persona. Me dice, no. El pastor. Y ya entendí que en una casa en donde tu mamá te dice el pastor y no te dice Pepe, Pancho, gordo, prieto o chaparro, estoy hablando con alguien que necesita tener una amistad con Cristo, y con esa amistad con Cristo van a ser sanadas y subsanadas muchas de las necesidades emocionales que a veces nosotros, o que a veces el hombre que predica apela usando su posición, su cargo o su rol dentro de una denominación. Mire, y entonces tenemos una enseñanza tóxica que viene por una fe tóxica enseñada por una persona tóxica. La enseñanza tóxica que viene por una fe tóxica, o la fe tóxica que viene por una enseñanza tóxica, no tendrían ese nivel de toxicidad si la persona que le enseñara fuera una persona que fuera sana. Por eso en un principio les decía, mis hermanos, con toda la esclavitud que había, con el aborto, con la revolución social, con esto, con aquello, con todo lo que había en tiempo de Jesús, Jesús a nadie expuso tan claramente en una mesa como lo hizo con los líderes que mal usaron la autoridad espiritual y que enseñaron tóxicamente una fe que trajo resultados funestos en la vida de un pueblo. Igual que hoy, iglesia, ¿por qué? Mire, le voy a decir por qué. Decía Carol Lewis, si el llamado divino no nos hace mejores personas, definitivamente nos hará peores. Esto es grave, iglesia. Esto es grave. Yo les he enseñado a mi pequeño remanente que la vida espiritual nos debe de mantener a un nivel de vida en el que podamos tener un contacto con Dios
un nivel de espiritualidad. Y si ese nivel de espiritualidad por alguna razón nos falla, entonces tenemos que llegar al punto bajo de ser buenas personas. No de ser buenos cristianos a un nivel espiritual bonito, hermoso y loable, sino solamente al nivel de ser buenas personas. Ahora, que una persona que vaya, que predique, que esté en una congregación, no sea un buen creyente, no sea un buen cristiano, tampoco sea una buena persona y sea el ser más ruin, más tóxico y más miserable, allí la cosa está bastante grave y para salir corriendo de ese lugar. Una vez a mí alguien me enseñó que en ocasiones tengo que sufrir por la iglesia de la misma medida que yo trabajé para ella. Yo dije, no, ¿cómo crees? No puedo hacer eso. No puedo hacer eso. Honestamente, de mi congregación, yo espero una oración, yo espero un vaso con agua, yo espero que me bendigan, yo espero que si en algún momento les visito, me ofrezcan un té. Oiga, nosotros hemos visitado gente y hemos aconsejado gente en la calle porque ni en su casa ni a su casa nos han permitido pasar. ¿Por qué? No son malas personas, pero no nos han permitido pasar a su casa. Yo recuerdo gente a la que he visitado en visita pastoral y que no nos atiende porque está viendo la novela, que no se atreve a apagar la televisión para atender la visita pastoral. Y esto es serio. ¿Por qué? Porque entonces tenemos que entender que ese mal uso de la autoridad espiritual puede venir tanto por parte del siervo que ministra, como por parte de un miembro de la iglesia que lastima a su pastor o que lastima a otro congregante. Puede venir por parte del miembro de la iglesia que abusa del pastor al exigirle una atención continua con expectativas que se salen de la realidad y que manifiesta una clara muestra de falta de consideración, una clara muestra de falta de empatía por su pastor. Recuerdo aquel hombre que le dijo al pastor, allí, en el alfolí, ya te eché tu diezmo, le dijo al pastor, para que tengas para tragar. ¿Puede usted imaginarse el nivel de salud emocional de un miembro que se atreva a decirle a su pastor de esta manera? El abuso por la mala autoridad delegada, la mala autoridad espiritual aplicada, puede estar entre miembros que ostentan una posición de liderazgo, o por parte de un líder hacia una persona o hacia el grupo de personas en la iglesia, o por parte del líder o por parte de un feligrés hacia el mundo exterior. Yo recuerdo aquella profeta que tenía su congregación y que se portaba bien mal con los vecinos, y que por ahí alguien le dijo, oiga, pues como que no están muy contentos con usted, le van que quieren juntar firmas porque ya no quieren que esté la iglesia aquí. Y aquella mujer, en una muestra de prepotencia y en un abuso de su autoridad espiritual, dijo, sí, pues que me vengan a sacar. Pero estaba dando mal testimonio, pues ella quería que la fueran a sacar. Al fin y al cabo, en el gobierno trabajaba no sé qué familiar,
de uno de los congregantes. Y ellos de allí nunca se iban a ir. Me estoy explicando. Entonces, cuando hay este abuso, esta praxis incorrecta de la autoridad espiritual, fomenta que la gente crezca en una fe equivocada, porque persona sana le va a enseñar una fe sana, y una persona insana le va a enseñar una fe insana. Por eso usted vaya y puede en algún momento, nada recomendable, nada más para ilustrar el caso, puede usted ir y visitar varias congregaciones, y en las congregaciones usted puede ver de qué pie, cuál es el talón de Aquiles, cuál es la enseñanza, cuál es el nivel de toxicidad, o cuál es la salud espiritual y emocional que maneja el pastor en cierto lugar. Por ejemplo, los pastores que son dados a la superación personal, al éxito y al crecimiento intelectual. Otros pastores que se saben dar en la intercesión, en la oración, en la guerra, en la entrega, en la guerra espiritual, en la entrega, en doblar las rodillas, en la adoración. Otros que comercializan todo. Y otros que le piden, casi que presente la carta del SAT, la hoja del SAT, para ver si lo que usted está diezmando es lo que le está entrando a sus finanzas. Y si no está diezmando lo que está entrando en sus finanzas, pobrecito de usted. Es decir, es un cuadro enorme. No todos los pastores son malos. No todos los pastores. Hay muchos pastores que se encuentran muy lastimados en su corazón, pero hay otros pastores que, permítame la expresión, no tienen una cultura de empatía. Bueno, ni siquiera en el conocimiento de la definición del diccionario saben lo que es la empatía. Hay otros pastores que están más bárbaros, porque hay algunos otros, así como hay algunos que son muy buenos y que se preocupan por usted. Hay otros que se van al otro extremo y que ni se van a preocupar por usted, al contrario, tienen un perfil emocional como un verdadero psicópata. Personas al límite, con problemas límites de la personalidad, con problemas sociopáticos. Todo esto hay, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Yo conozco pastores muy, muy conocidos, de mucha influencia social en mi ciudad, que antes de predicar se paran frente al espejo, hacen una ceja para abajo y la otra para arriba, dan un pequeño levantada la comisura de los labios para ver de qué lado se ven más guapos. Van con el asesor de imagen, porque el asesor de imagen les dice: si tú te peinas de derecha a izquierda, te ves de carácter menos fuerte que si te peinas de izquierda a derecha. Tienen asesores de imagen en cómo se va a vestir, asesores de imagen en los ademanes que va a usar, asesores de imagen en si se ríe, qué tan fuerte tiene que sonar la carcajada. Por favor, hombre, si antes los pastores se gestaban caminando entre las piedras. Antes los pastores nos gestábamos en el hambre. Y los pastores nos gestábamos, hermanos, y nos gestábamos evangelizando en el público a grito abierto, y evangelizando en los camiones, y evangelizando entre los adictos. Hoy muchos de esos pastores se gestan frente al espejo con un asesor de imagen, con un buen manejo de lenguaje corporal. Pastores mariquitas que necesitan tomar
bien fuerte el verdadero arado, porque la fe que nosotros enseñemos va a ser de nuestros oyentes, va a ser de nuestros oyentes, cristianos genuinos, profundos, con convicciones, que amen a Dios por encima de todas las cosas, que tengan una íntima relación con el Espíritu Santo, que no le tengan miedo a hablar de Cristo al gerente de aquella empresa o al drogadicto que está saltando en la otra colonia. Y esto nos tiene que llevar a entender que un ministerio genuino, profundo y que tiene una relación íntima con el Espíritu Santo, no va a buscar de la posición, no va a buscar del título, no va a buscar del carro, no va a buscar, no va a hacer uso de la marca de corbata o de la cantidad de gente que tiene en su congregación para decir, tengo mi valía. No, mis hermanos, la autorrealización de un siervo de Dios, la autorrealización, el punto más hermoso al que un pastor puede llegar es predicar en la voluntad de Dios, es predicar lo que Dios nos pide que nosotros prediquemos. Ahora bien, en esta sesión de consejería pastoral, ¿para dónde voy? Para esta sesión de consejería pastoral me estoy introduciendo para enseñarle 21 creencias tóxicas de una fe tóxica. Y antes de que yo le pueda enseñar esas creencias tóxicas de una fe tóxica, tengo que enseñarle que hay gente humilde, sincera, honesta, espiritual, genuina, que ama, que perdona, que se esmera, que lucha. Y hay gente que gracias a muchas de las personas que escuchan este tipo de mensajes, gracias a uno y a otro y a otro y a otro y a otro que se hicieron 100, 200, 500, 1000 o 5000, gracias a todos ellos tienen un prestigio. Y este prestigio les da la valía que ellos no supieron encontrar en la cruz de Cristo. Y entonces tenemos gente que hacen un mal uso de la autoridad espiritual que Cristo les delegó. Y entonces dicen, soy doctor en teología, soy el superintendente, soy el presbítero, soy el señor obispo, soy el apóstol, soy... Y se olvidan de la posición que en Cristo, la más elemental, la más básica, les fue otorgada. Mis hermanos, yo espero que esta breve introducción para estas 21 creencias tóxicas de una fe tóxica, comenzamos diciendo por quién vienen. Y en los próximos días vamos a enseñar qué desencadenan en cada uno de nosotros cuando nosotros sujetamos y cedemos nuestra vida espiritual a quien no tenemos por qué cederla. Sujétese a su pastor, obedezca a su pastor, diezme a su pastor, invítele a su pastor un pollo, invítele un vaso con agua a su pastor. Pero, yo estoy seguro que usted lo va a saber evaluar, porque un pollo de 80 pesos, muchos de los hermanos, muchas de la gente que está viendo este video, no le van a poder invitar a un apostolazo de estos de los últimos días, un pollo de los que venden en cualquier esquina. Yo les dejo esta entrada, mis hermanos, para que sea una introducción a este mal que sí es importante,
nosotros apelar. Así que mire, la semana que entra, entonces, continuamos. 21 creencias tóxicas que vienen porque una persona tóxica está enseñando una fe tóxica. Pastor sano, persona sana, hace pastor sano que enseñará cosas sanas. Persona insana dará a luz a un pastor insano que enseñará cosas y enseñanzas insanas. Iglesia, les mandamos un abrazo, no dejen de orar por nosotros. Nosotros estamos orando por ustedes. A todos los que siguen el ministerio de Ribera del Quebar, les mandamos un abrazo. Oramos que Dios les sostenga siempre. Y también oren por nosotros. Que Dios les bendiga. No se pierda la transmisión de la semana que entra. Hoy empezamos un poquito tarde porque no teníamos equipos. Dios les bendiga. Oramos por ustedes.